Su fe cristiana debe estar basada en la persona y en la obra de Cristo. En quién es Él y en qué hizo Él. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué lo hizo? La obra de Cristo en la cruz, el mensaje de la cruz. Amén. Eso se consigue bien en los evangelios. Las buenas noticias. Amén. ¿Por qué se dicen buenas noticias? ¿Se acuerdan? ¿Por qué llaman al evangelio buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Y la salvación, pero puesto de manera más explicable. La buena noticia es que es posible para usted y para mí dejar de ser esclavo del pecado. Esas son tremendas noticias. Si hay gente que se gasta todos los pobres del mundo para dejar la adicción al alcohol o a las drogas, ¿es o no? O a la medicina, que terminan matándose como los artistas de Hollywood, que les sobra la plata, pero tienen un vacío que no lo puede llenar nada y terminan matándose con sobredosis. ¿Sabían eso? ¿No conocen algunos últimamente? Amén. Entonces, hermanos, los evangelios, las buenas noticias es que el ser humano puede dejar de ser esclavo de los antidepresivos, de las drogas, del alcohol. Puede dejar de ser esclavo del odio. Puede dejar de ser esclavo del rencor. ¿Ustedes saben qué esclaviza al ser humano? El rencor. Mi mamá y yo tenemos conocimiento de esto en nuestra familia. Como parte de nuestra familia, el rencor los ha desbarrado y viven infelices, amargados. ¿Saben qué bueno? Y van para psicólogos y vienen peor. La buena noticia es que el hombre puede dejar de ser esclavo de eso y perdonar y ser libre. Eso no es una buena noticia. Cuando uno deja de ser esclavo del pecado, viene a ser verdaderamente libre. Y aún estando en una cárcel es más libre que los que están afuera. Eso es verdad. Amén. Eso lo dice la Biblia, hay testimonios de mucha gente, y aunque no me gusta usar el testimonio personal, fue el caso mío. Más vengativo que yo no había nadie, ni mamá lo sabe. Bueno, algunos miembros de mi familia tienen problemita de rencor, lo lleva a la vengatividad. Yo les he dicho que yo escribía en un cuaderno, nosotros tenemos otro familiar que lo hace, escribe en un cuaderno lo que decía, ¿verdad, mamá? Y dice, me hizo esto tal día, le voy a dar 2 meses de castigo, le voy a hacer la vida imposible, después le vengo o lo perdono. ¿Qué les parece? La familia mía es una joyita en eso. Yo iba por ese camino, pero perdoné, muchachos, y soy libre y gozoso. Lo puedo ver, abrazarlo, y a lo mejor se enrolla los demás, pero yo estoy gozoso. Me da una cacheta y yo estoy gozoso. ¿Cuál es el problema? De hecho, va por un delito y se pasa, pero a ellos me dan el córdice y lo entiendo. Las buenas noticias es que podemos dejar de ser esclavos del pecado. Porque, ¿se acuerdan de lo que pecado significa? Pecado tiene 2 significados. Uno viene del latín pecas. Pecado es del latín peccatus, de donde viene nuestra palabra peca. ¿Qué es una peca? Una mancha. El pecado es una peca en nuestra alma que impide que el brillo del gozo de vivir resplandezca y que la imagen de Cristo en nosotros se proyecte. Pero peca también tiene otro significado en el latín. Viene de pecus, de vida. Pecus es donde viene la palabra pecuario, agropecuario, agro del campo, pecuario las vacas, las bestias. El pecado nos hace pecus, nos hace bestias, y las bestias no se mandan a ellas mismas. Las bestias hacen la voluntad del dueño de la bestia. Amén. El pecado es lo peor, nos esclaviza, nos hace bestias manejables por Satanás. Cristo nos hace libres de eso, y esas son las buenas noticias, y eso es lo que el Evangelio enseña. Por eso es tan importante un estudio del Evangelio, y hemos escogido el Evangelio de Lucas para estos propósitos. Amén.
Lucas, versículo 5, dice así: y pregunten, en hora de estudio, preguntas, porque aquí estamos para aprender. Amén. Amén. Dice así: hubo en los días de Herodes, del rey Herodes, rey de Judá, de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Amén. Zacarías, de la clase de Abías. ¿Quién era Zacarías? Un rey, un profeta, un sacerdote. ¿Qué significa que sea un sacerdote? Otro puede responder: un sacerdote ministra en el templo. ¿Ok? En el templo, no apaguen la luz, a lo que prenda un poquito más, porque luego se me va a ver muy oscuro. Yo creo que se va a poder ver, o de aquí no vamos a tener que apagar. Hagamos un momentito, me van a ver oscuro, pero quizás vean esto. ¿Ok? Bien. Ayer hablamos de esto. Ayer hablamos de esto y hice una pregunta, por cierto, que muy pocos pudieron responder y yo esperaba que respondieran. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Yo tampoco sé algunas cosas que me preguntan, pero quisiera que lo mantuvieran en mente. Este es el tabernáculo. Ustedes saben que lo discutimos la vez pasada, que el ser Dios Jesucristo era esto. Esto es tipo, cada clavito aquí, cada cuerdita, que esto sea de plata en el tope y aquí sea de bronce, tiene un significado. Que esto sea de madera. Fíjense que el tope de estos pilares, que eran de madera, de acacia, la parte de arriba era de plata y la parte de abajo la base de bronce. ¿Por qué? Porque se veía bonito, estaba la moda en esa época. No, esto tiene un significado bíblico, que apunta, atención con este concepto, apunta cada una de estas cositas. La cuerda aquí tiene un significado, el clavito aquí hasta la mitad en la tierra y la mitad afuera tiene un significado. Estos colores, el hecho de que haya 4 puertas tiene un significado, los colores tienen un significado, el hecho de que a lo que tú entres te consigas con ¿qué es esto? El altar de bronce tiene un significado. ¿Por qué es de bronce y por qué está a la entrada? Tiene un significado. Disculpe. El lavatorio, agua por aquí, de bronce pulido. Tiene un significado que hayan 4 pilares con esta cortina, que aquí esté ¿qué cosa? El candelabro, que a la derecha esté una mesa con 12 panes. Tiene un significado. Que este lugar se llame el lugar santo, tiene un significado. Que acá se encuentra otro altar. Este altar es de que de bronce, de oro. ¿Por qué este de oro y por qué este de bronce? A Dios le gusta inventar. ¿Por qué no de plata, de hierro colado o de cobre? Este de oro y este de bronce, un significado tremendo. Aquí que ese altar es que se quema algo, ¿ok? Altar no es la cosa, ay, vamos al altar. Eso es una metáfora. Altar es, en la Biblia, aquello en donde se quema algo. Altar, anoten eso, altar en términos bíblicos es que sobre ese objeto se quema algo. En el altar de bronce, ¿qué se quemaba? Se quemaban, anoten eso y váyanselo aprendiendo, se quemaban los animales que se llevaban como sacrificio por los pecados. Amén. Suponemos que antes hacías ese pecado. Pecabas. ¿Sabes qué tenías que hacer? Ir, me imagino, para la curva que había ahí en Jerusalén, comprar un animal, una oveja, una cabra, llevársela al sacerdote. Tocaban aquí esto era una tela. Yo me imagino que llamaba al sacerdote. ¿Qué fue, mijo? Toma, aquí tenéis la oveja, el chivo. Ah, pecaste, mamá. Ok, pasar. Entonces acompañaba al sacerdote con la cabra y el pecador. Y se ponía, creo que en esta pata. Y el pecador ponía la cabeza sobre el chivo. Mano. La mano sobre la cabeza del
chivo. Ponía la mano sobre la cabeza del chivo. Y venía el sacerdote y le decía, mira, y lo voy a degollar. El que debería estar aquí siendo degollado soy vos. Porque el que pecaste fuiste vos, no este pobre ovejita. Pero Dios en su misericordia permite un sustituto por tu pecado. El que debería estar siendo muerto aquí soy vos, no esta ovejita inocente. Pero dale gracias a Dios, porque esta ovejita inocente va a dar la vida por ti. Y lo degollaba. Y el tipo, me imagino que pensaba, ay papá, de lo que me libré, que fue bueno, porque ahí debería ir yo. Y luego que lo degollaba, moría, daba su vida, porque botaba su sangre, eso era quemado, y el humo le llegaba a Dios, y decía, se cumplió lo que yo ordené. ¿Y qué es lo que Dios ordenó? Todo el que pecare, ese morirá, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dijo Dios. En su misericordia, atención, Dios provee un sustituto por tu vida. Debe morir, debe haber una vida que pague por el pecado. A ti debes morir, hombre. Yo, para darte una oportunidad, he provisto este sustituto de tu vida por este inocente animal. Y luego era quemado. Y Dios veía eso y decía, muy bien, ha habido perdón del pecado. Eso era, y ese era el significado. El bronce, hermano, significa eso, el lugar donde se sacrifica para que Dios perdone tu pecado. Eso es lo que significa el bronce. Juicio por el pecado y sacrificio. De sacrificio tuyo, muerte como producto de eso. Y eso quedaba en la entradita del tabernáculo. Esto lo vamos a estudiar bien. ¿Tienen frío? No. Era latino. Esto lo vamos a estudiar bien en una serie de estudios donde vamos a estudiar el significado del clavo, la altura del clavo. Ok, todo esto, sepan, anoten esto por favor. Todo esto es tipo de Jesucristo como persona o tipo de la obra de Jesucristo. Cada una de estas cositas es tipo o de Jesucristo como persona o de la obra de Jesucristo en la cruz. Todo. El corderito que se llevaba aquí. ¿Por qué creen ustedes que Juan, cuando vio a Jesús, le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque el corderito era tipo de Jesús, ¿verdad? Perdonando los pecados. Tipo de Jesús. ¿Qué creen ustedes que significa, por ejemplo, el agua en este lavatorio de bronce? El agua tipo de la palabra de Jesús, que limpia y purifica. No limpia el pecado, no, purifica de la contaminación. Porque como se acuerdan cuando Jesús estaba lavando los pies, le dijo Pedro, no, lavame todo, de la cabeza a los pies. No, ya vosotros estáis limpios, ¿verdad? Por la palabra. Solo que en el mundo te va a ensuciar, pero el pecado nos es limpiado del alma por la sangre, pero el agua es la palabra de Dios que te purifica. Cuando, habiendo sido perdonado y limpiado de pecado, pecamos, y díganme ustedes, ¿quién no peca? El que diga que no peca, dice la Biblia, miente y hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Eso quiero decir que muchas personas ven a los pastores como impolutos. Yo soy pastor, amén. Pastor porque tengo la responsabilidad de dirigir a cierto número de hijos de Dios que Dios me dio. No son míos, son de Dios. Yo administro su vida espiritual, pero yo soy un hombre como ustedes. No idealicen a los pastores.
Eso es un error que se comete fuertemente los cristianos. Hay un respeto, pero el respeto que me tienen hacia mí se lo deben tener al vecino por el hecho de que es una persona. Amén. Sí, el puesto los ojos en Jesús en cuanto a lo espiritual. Pero Dios, y esto es un problemita de semántica, de significado, una excusa en algunas iglesias que están depravadamente apartadas. No, hermano, yo no me fijo en el hombre sino en Dios. Yo no tengo la vista en el hombre y no en Dios. Suena bonito, ¿verdad? En mi opinión, es una mala interpretación de algo que es verdad, por los contextos. Desde el punto de vista de la práctica, Dios nos manda a estar en una iglesia, ¿sí o no? Sí. Dios te pone un pastor, ¿sí o no? Sí. Y te pone ancianos y líderes, ¿sí o no? Sí. ¿Vos lo vas a seguir al pastor, sí o no? Claro que sí, sí. A los que verdaderamente lo son, dice la Biblia. Amén. De manera que sí hay que tener la vista puesta en el hombre como guía y ejemplo de conducta, de moral y de espiritualidad. Claro que tenemos que tener la vista en él. Desde el punto de vista de la salvación, el hombre es el que nos salva, Dios es el que nos salva. También es una media verdad y una media mentira. Claro que en esta tierra, mientras estamos en una iglesia, hay que tener los ojos puestos en el hombre como ejemplo de ética, de moral y de espiritualidad. ¿Es o no es? Sí. Pues que si ustedes me ven a mí mañana en un bar tomando cerveza y con una mujer que no sea María, me van a seguir. Claro que no. Ahora, si me ven santo y muchacho que ni agua, hago así con un pitillito y con María amarrado con una cadenita para arriba y para abajo, ese hombre es santo. Y me pongo a predicar falsas doctrinas. No. ¿Me van a seguir? No. También, hermano. Conducta ética, moral y espiritual. Sigan eso. Porque no todos podemos ser libres. Porque la otra diferencia entre ustedes y yo es que yo voy a tener que dar cuenta por ustedes. Y me van a cobrar más caro que a cualquiera de ustedes porque tengo liderazgo sobre ustedes. Amén. No es porque soy superior. Es que tengo una responsabilidad que el Señor me ha dado. Y uno trata de cumplirla espiritualmente y suplir la ética y la moral y suplir lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces sí seguimos a hombres. En la tierra lo humano. Hay gente que no sigue a hombres, pero siguen a los bloques, a los templos, a las estructuras. También está mal. Entonces, hermanos, aquí tenemos este ejemplo de Jesucristo aquí. Jesucristo, todo, la persona y de la obra. ¿Qué es un tipo entonces? Es aquello que en el Antiguo Testamento tenía un significado que apuntaba en el futuro a la persona y la obra de Cristo. Eso es un tipo. Cualquier objeto, animal, color, historia, dicho, cualquier cosa que apuntaba en el Antiguo Testamento, cosa, objeto, dicho, animal, color, piedra, cualquier cosa que en el Antiguo Testamento apuntaba en el futuro a la persona del Mesías y a la obra del Mesías, es un tipo, no un símbolo. Símbolo no es tipo. Amén. Amén. Porque el tipo es que apuntaba a la obra de Cristo o a la persona de Cristo. La salvación como obra de Cristo. Amén. También apunta hacia el pecador, tipo del pecador. Egipto es tipo de el mundo, por ejemplo. Es tipo porque apunta también a el ser humano en su estado de pecaminosidad o de salvación. Me captan la idea de lo que es tipo. Esto es pura tipología. En el lugar santo estaba esta cortina. Toda esta explicación para que podamos entender bien los versículos. Pero esa es la idea. Aquí estaba el lugar santísimo.
adentro del lugar santísimo había el arca del pacto, esto lo estudiamos ayer un poquito, y la tapa con los querubines allí, ¿verdad? ¿Para qué servía este objeto que estaba aquí? Ajá. Cualquier persona podía entrar, la gente podía entrar a barrer y a dar la paz una vez a la semana. ¿Podía? No. Entonces eso estaba cerrado siempre. No. ¿Quiénes entraban ahí? De entre el grupo de sacerdotes que estaban sirviendo acá, uno solo, el sumo sacerdote, entraba cuando le daba la gana, se metía ahí una vez al año para ofrecer sobre él propiciatorio, la tapa de oro, la sangre por los pecados de Israel. ¿Amén? Una vez al año, era costoso, no era algo sagradísimo, una vez al año. Para que nadie viera esto, solo un solo ser humano, fíjense, un solo ser humano podía entrar allí, una vez al año, y para eso era rapidito, una sola vez al año. Nadie veía lo que estaba dentro, porque aquí había un velo que lo separaba, esta cortina. Nadie podía ver. Los sacerdotes entraban aquí a limpiar las cenizas, a cambiar los panes, ¿verdad? No lo veían por el velo. Esto es lo que llamaban el trono de Dios, porque Dios descendía una vez al año aquí y se sentaba. Por eso que al propiciatorio en hebreo se llama la silla de la misericordia, porque Dios descendía. Una vez que era derramada la sangre por el sacrificio, Dios entonces descendía en lo que llamaban la chequina de Dios y se sentaba, por así decirlo, y hablaba al sumo sacerdote lo del perdón por los israelitas. La silla, la presencia, el trono de Dios ahí, el trono de misericordia o el trono de la gracia de Dios por un lado. Amén. Amén. Hermano, es curioso, este velo se parece a un velo sagradísimo. Imagínate, el velo que ocultaba el trono de Dios. Justo delante estaba el altar de oro, justo el objeto más próximo al trono de Dios. El altar de oro. ¿Qué se quemaban ahí? Las palomitas de los sacrificios. Yo le expliqué ayer, un incienso especial, sagrado. Y ese incienso era tipo de ¿qué? De las oraciones nuestras, de los santos. Esto era un privilegio hacerlo. Este señor acá, este sacerdote acá, llamado Zacarías, del poco de sacerdotes que había en Israel para esta época, dicen que había como 25.000. Todos no iban a servir allí. Cuando tocaba prender, echar el incienso, ellos tiraban una suerte, ponían suerte allí. Y esa vez, no es un rollo eso de la suerte. En el Antiguo Testamento, sortear ciertas cosas era aceptado y permitido. Por eso es que creo que un salmo, Proverbios dice, sí, tú puedes tener la suerte, pero la suerte es de quien la da es Jehová. En todo caso, miren lo que dice el escrito. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Los sacerdotes descienden ¿de qué tribu? De la tribu de Leví, por vía de Aarón. Y este hombre estaba casada con una mujer que no podía ser sacerdote porque las mujeres no eran sacerdotes, pero te dice que era de la tribu de Aarón, es decir, de familia sacerdotal. Estamos hablando aquí, como lo dije la vez pasada, de una familia, de una pareja sacerdotal. Fíjense bien, no era cualquier persona, un sacerdote cuya esposa no era cualquier mujer de otra tribu, era otra mujer descendiente de sacerdote. Tenemos una pareja sacerdotal. El niñito que les naciera a ellos, ¿qué era? Sacerdote también. Bueno, este hombre llamado Zacarías tenía una mujer que se llamaba Elizabeth, dice el verso 5. Verso 6, dice además que no eran cualquier sacerdote, dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles.
en todos los mandamientos y enseñanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada, es decir, estaban con dificultad, eran de edad avanzada, viejos, y sumale que la mujer era estéril. ¡Qué mala suerte! No tenían hijos y además eran irreprensibles, injustos. ¿Se imaginan si esta gente se reuniera con algunas iglesias evangélicas hoy? Si hubiesen suicidado los dos viejitos. Porque soy sacerdote, de familia sacerdotal, y viví juntos, y no tenéis hijos. Vos tenés un pecado oculto, mismo. Vos tenés una maldición generacional de tu abuela, y por eso Dios te está castigando. Se hubieran matado ya estas pobres, si hubieran en algunas iglesias evangélicas hoy, deprimidos. Dios hizo esto con un propósito. ¿Qué les parece? Dios hizo esto con un propósito, mostrar en ellos su poder en el tiempo que Dios quería, con un propósito que Dios tenía en su mente apartado. Amén. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, miren bien, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dicen que había sacerdotes que en su vida entraban a ese lugar. A este hombre, en ese día, él se levantó, se cepilló los dientes, se desayunó con su mujer. Vamos al templo, porque toca prender el incienso a Dios. Yo no creo que no va a salir el numerito. Hay mucha gente. Dios preparó que esta parejita, ese día, le tocara en suerte entrar en el lugar santísimo. Y miren lo que dice aquí. Le tocó ofrecer incienso allí. Al hombre le tocó entrar aquí y ofrecer el incienso a estos. Esto es un honor de una vez en la vida. Yo me imagino que el tipo estaba brincando, voy a entrar, muchachos. Lo felicitaron los otros sacerdotes. Vamos, ojalá que me toque a mí la próxima vez. Si tenéis suerte, chicos. Bueno, entró el viejo Zacarías. Y miren lo que pasó. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso. Hasta el lugar te lo da la Biblia. Ya saben que el Señor estaba aquí, yo me imagino que iba a comenzar a echar el incienso. Y se le presenta un ángel del lado, de este lado. Dense cuenta que no fue ni del izquierdo ni a un lado, del lado derecho del incienso. Y se turbó Zacarías, dice el verso 12, al verle, y le sobrecogió temor. Tenemos este hombre entre nosotros. Va a ceder y se le presenta un ángel. Imagínense ustedes la visión. El ángel. El tipo lo ve. Menos mal que no se desmaya. Pero dice que se asombró, se turbó y se llenó de temor. Tremenda impresión se dio llevar el viejito. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Zacarías en maracucho, calmate. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que estaban orando. A lo mejor ya se habían terminado de orar, estaban viejos. Ustedes saben qué le pasa a los hombres cuando se ponen viejos y a la mujer, ¿no? Estéril, además. Yo me imagino que estuvieron orando. Y quizás cuántos años después es que Dios decida responder la oración que ya él había oído, pero que en el corazón de Dios sabía que estaba reservando el momento y el tiempo preciso. Vamos a aprender de eso, hermanos. Dios está en control de todas las cosas, en su tiempo. Y en ese tiempo va a ser el menor tiempo. Es lo que yo aprendo, pues si no, Dios es un Dios malo.
Los viejitos quizás desde jóvenes orando. Y ya estaban bien. A lo mejor ni funcionaba el viejito. Y es cuando el ángel le viene a decir: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, parece que los familiares quizás, y los amigos, vete acá, salió en estado Elizabeth, qué bueno, alegrado, gran alegría. Amén. Porque será grande, este muchachito se va a llamar Juan, y será grande delante de Dios. No beberá ni sidra ni vino, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es un fenómeno que no pasaba mucho. Iba a ser llenado aún siendo feto en el vientre de la mamá, que era Elizabeth. Y miren lo que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Dios, del Señor Dios de ellos. Va a ir delante con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Este muchachito, Zacarías, le va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué le dice? Esto ya lo vimos. ¿Por qué le dice el ángel eso? ¿Por qué le nombra esto diciendo: Él hará volver a la prudencia de los justos? Porque eso está profetizado, ¿se acuerdan? Esta profecía es la profecía con la que se termina el Antiguo Testamento, los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: no hablo más a ustedes, y guardó silencio 400 años. La última vez que un profeta habló fue aquí, con Zacarías. Búsquenlo, capítulo 4, los dos últimos versículos. Allí es Malaquías. Malaquías. Esa ya la leímos. Malaquías fue el último profeta que Dios envió a hablar a Israel, después no les habló más. Y las últimas palabras que salen de la boca de este hombre fueron eso, que Dios va a mandar a uno que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Este es el Mesías. Dios termina el Antiguo Testamento diciendo: voy a enviarles al Mesías prometido para la salvación de ustedes. El ungido, que es el Mesías, cuya función es librar al hombre de los pecados. De allí su nombre, Jesús. Y es lo que le dice el ángel, lo vamos a leer. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Hermano, es tremendamente importante. El último profeta, las últimas palabras que salen de su boca, es para decir las palabras que el ángel le de las últimas palabras de Zacarías, de Malaquías, con el comienzo del cumplimiento de esa profecía. Por eso es que Lucas comienza así. ¿Qué les parece? Extraordinario. Dios no habló más. Malaquías fue el último. Estas fueron sus últimas palabras. Capítulo 4. Luego les hablaría al ser humano a través de un profeta. Porque para poder hablar, fíjense ustedes, no utilizó un profeta. Para poder hablar, envió un ángel. El próximo profeta que habló, ¿quién sería? Juan, este muchachito que ya había nacido. ¿Y cuál es la función de Juan? Anunciar: el Mesías está aquí. He allí el Cordero de Dios, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Yo les bautizo en agua, mas Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. El tiempo desde que habló Malaquías hasta el momento en que Juan el Bautista creció y comenzó a predicar en el Jordán, pasaron
aproximadamente 400 años. Durante ese tiempo Dios no habló nunca a los israelitas. Amén. Cuando escuchan, la próxima vez que les habla el profeta Juan el Bautista. ¿Y qué les decía Juan? Hagan pacto con Dios, reciban la unción mía, el manto apostólico. Les habló ¿qué anunció? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, porque ya el aventador está cerca y la hacha está a la raíz del árbol. ¿Sí que dicen, hermano? Vamos a ver. Al tronco del árbol. Amén. Vamos a ver el próximo domingo, si la voluntad de Dios así nos permite, y no ha venido. Vamos a retomarlo entonces el próximo domingo. Quedamos en el 18, la reacción de Zacarías para él. Amén.